Buenas tardes, estamos con don Luis Fishman, uno de los políticos que tiene mayor trayectoria en el país. Don Luis, gracias por recibirnos y quisiéramos empezar con usted, que nos ubique. ¿Cómo nace Luis Fishman en la política nacional? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó, don Luis? Bueno, empecé desde chiquillo en el Liceo Luis Doble Segreda, cuando fui presidente desde primer año a quinto año. Todos los años me elegían presidente de la clase. Después en la Universidad de Costa Rica me eligieron representante todos los años también a la Asociación de Estudiantes de Derecho. En 1969, siendo compañero de Mario Carazo, íntimo amigo hasta el día de hoy, nos metimos de lleno ya en la política nacional cuando fue la convención de don Rodrigo Carazo y don Pepe Figueres en el Partido Liberación Nacional, lo que significa que yo me inicio en el Partido Liberación Nacional. En 1972 fundamos el Partido Renovación Democrática y desde ahí estoy involucrado en la política nacional. Don Luis, usted ha pasado por los puestos públicos más importantes en este país. Ha sido ministro, diputado 3 veces, incluso fue vicepresidente de la República, electo popularmente en el gobierno de Abel Pacheco. ¿Cuál ha sido de todas sus funciones la más satisfactoria hasta el momento en su vida y por qué? Creo que la más satisfactoria fue la primera diputación. Primero, por ser la primera importante. Segunda, porque hicimos trabajos muy importantes, sobre todo la Comisión de Narcotráfico, que tuvo la valentía de denunciar la intromisión del narcotráfico en los poderes públicos del país. Y después, sin duda alguna, el haber sido ministro en el gobierno de Rafael Ángel Calderón, porque creo que hicimos un gran trabajo en pro de la seguridad ciudadana de este país. Don Luis, ya hablamos de la más satisfactoria. ¿Y cuál ha sido la pesadilla mayor dentro de su función pública? Bueno, la relación con Abel Pacheco, es decir, el que habiendo sido electo por el pueblo para desempeñarme como vicepresidente, Abel Pacheco decidiera que no podía poner un pie en la casa presidencial. Me parece que por presiones de los grupos empresariales poderosos de este país, que tenían miedo que yo estuviera al lado de don Abel, porque sentían que podía tener algunas ideas que no eran afines con sus intereses. No le hablo desde el 8 de mayo del 2002 y la verdad que no me ha hecho falta y no me he perdido absolutamente nada. Cuando surgió el escándalo del presidente Calderón, usted se separó del partido, habló en contra de todo lo que estaba pasando y cuestionó incluso a don Rafael Ángel. Pero de pronto a otro usted volvió y se unió a don Rafael, e incluso de un apoyo a una candidatura mientras él está en juicio. ¿Cómo puede explicar eso? Yo me separo de Rafael Ángel muchos años antes, cuando hay una convención entre don Abel Pacheco y don Rodolfo Méndez. Don Rafael Ángel Calderón estaba con don Rodolfo Méndez, yo estaba con don Abel Pacheco. Ahí nos separamos. Durante 4 años no nos hablamos. Cuando él está en la cárcel, en enero del 2005, él me manda a buscar. Y ahí es donde yo le tiendo la mano al amigo que está en la cárcel. Entonces, desde el 2005, volvemos a retomar una relación que hacía 4 años se había perdido. No es que yo me separo de él cuando a él lo acusan, sino que son 3 años antes de eso. Su campaña fue muy sui generis, muy diferente, y usted apeló a algunos recursos publicitarios diferentes, pero cuesta olvidar el famoso menos malo. ¿Usted se considera hoy el diputado menos malo de la Asamblea Legislativa? Sí, me parece que soy el menos malo todavía. Lo del menos malo tuvo un sentido. Nosotros estábamos ninguneados por la prensa, es decir, el proyecto político de la unidad, cuando lo iniciamos en octubre, la gente lo daba por una quimera, es decir, por una cuestión de que no tenía ningún sentido, de que después del juicio de don Miguel Ángel, de la condenatoria de don Rafael Ángel, el partido estaba muerto, y prácticamente estaba muerto. En enero, cuando vemos las encuestas y nos dicen que si acaso vamos a sacar un diputado, decidimos cambiar de publicistas. Y al cambiar de publicistas, a la gente que viene analizando qué hacemos para llamar la atención, nace este concepto del menos malo. O sea, don Luis, al aceptar que usted es el menos malo o es el más bueno, estamos hablando en términos de mediocridad. ¿Es una asamblea mediocre? Es una asamblea extraña, ¿verdad? Es decir, yo no quisiera ser peyorativo de decir que es mediocre, pero es una asamblea extraña donde hay 11 diputados del PAC que no están en nada, 9 libertarios que están en poco, 4 del PACE que uno no sabe a dónde están, y la verdad que los únicos que hacemos oposición somos los de la unidad, don Walter Céspedes, yo y mis compañeros, y un gobierno y una fracción de gobierno
muy perdida como el gobierno, si no tienen rumbo todavía. Estamos tratando de ayudarles a que encuentren el rumbo, porque se nos da miedo que el país se derrumbe, pero no significa que cuando uno tiende la mano para ayudar, que uno no pueda hacer oposición también. Uno tiene que estar señalando las cosas negativas, las cosas malas que hace el gobierno, pero tenderle la mano para que las cosas buenas puedan salir rápidamente. Finalmente, don Luis, un mensaje para quienes se ven tentados por entrar a la política con su experiencia en sus años en esto, con sus altos y sus bajos. ¿Vale la pena meterse en la política? 100%. Es decir, entre más poder se tenga, más se puede servir. Es decir, solo hay gente... Es decir, en Costa Rica mucha gente ha pensado que todos los políticos son sinvergüenzas y que todos los políticos tratan de aprovecharse, y están equivocados. Yo diría que la mayoría de los políticos quieren servir a la comunidad, y la mejor manera de servir a la comunidad es a través de la política. Yo hago un llamado a los jóvenes, sobre todo, de que se involucren, que busquen espacios en cualquier partido, porque es una desgracia cuando uno mira a los lados y no haya nadie que quiera participar, y que sean siempre los mismos grupos los que están al lado de uno, sin que vayan apareciendo nuevas caras, gente inteligente que pueda darle algo al país.